Hola, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de cerebelo y ganglios de la base. Particularmente vamos a hacer la primera introducción refiriéndonos al temario, ¿sí? Y en él lo que vamos a tratar van a ser las generalidades del rol funcional del cerebelo y los ganglios basales. Vamos a hablar sobre la división anatómica y funcional del cerebelo, que no es exactamente igual, las aferencias y eferencias cerebelosas. Hablaremos sobre los núcleos motores de los ganglios de la base, las aferencias y eferencias de los ganglios basales también, que van a constituir las asas de conexión o vía directa e indirecta, y habremos una breve mención sobre otras funciones no motoras del ganglio de la base que vamos a integrar en otras charlas. Muy bien, para comenzar vamos a hacer una breve mención a esta gráfica que ya la hemos visto en otras charlas referidas a control de la motricidad. En esta gráfica se plantean los niveles de organización y aquellas estructuras que participan en la ejecución y control del movimiento, ¿sí? Las aferencias sensitivas en realidad tienen su influencia a nivel de la médula espinal y tronco sobre las neuronas del circuito local, es decir, que pueden hacer su acción directa sobre las motoneuronas inferiores, ya sea por sinapsis directa o a través de una interneurona, y producir lo que se denomina un arco reflejo simple, ¿sí? En la cual va a haber una respuesta a esta aferencia sensitiva en el músculo esquelético directamente. Sin embargo, el control motor superior, que ya hablamos en otra clase de corteza motora, y de los centros troncoencefálicos que participan en la planificación, iniciación, dirección de los movimientos voluntarios, además del control básico de la postura, y que tienen influencia esta motoneurona superior, que se llama, sobre las motoneuronas inferiores ubicadas en la médula espinal. Sin embargo, estos no son los únicos niveles de control que tenemos, y también participan los ganglios de la base y el cerebelo, y ya vamos a ver particularmente cuál es su función, ¿sí? En cuanto a los ganglios de la base, se sabe o se cree que participan en general en la iniciación correcta del movimiento, pero también participan en la planificación y control de patrones motores complejos, ¿sí? Regulando la intensidad relativa de cada movimiento de manera independiente, la dirección y el ordenamiento de los movimientos paralelos y sucesivos para alcanzar el objetivo motor que se haya planteado. En cuanto al cerebelo, que también se lo considera como un órgano que participa de la coordinación, además de esto, realiza el paso, ¿sí? Suave y rápido de un movimiento muscular al siguiente, regula la fuerza de contracción muscular al variar la fuerza y el equilibrio entre músculos agonistas y antagonistas, produce la amortiguación del movimiento para evitar temblores intencionales durante los movimientos, y también permite la ejecución de movimientos balísticos. Los movimientos balísticos son aquellos movimientos repetitivos y que se realizan a altas velocidades y que no permiten una integración, una coordinación a nivel superior, sino que es el cerebelo el encargado de ejecutar. El cerebelo anatómicamente se divide en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Esa es la división anatómica de este órgano. Sin embargo, hay una división que atiende más que todo a la parte funcional del cerebelo, que hace referencia a que el lóbulo flóculo nodular en realidad es el vestíbulo cerebelo, y esto es porque se proyecta, sus eferencias, digamos, proyectan a través de los núcleos vestibulares y van a tener que ver con el control de la postura, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, la vermis y la zona intermedia, ¿sí? Que en realidad ocupan el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, eh, lo que participan es de, más que nada, el rol tiene que ver también con la regulación de los movimientos, ¿sí? Y esto se lo denomina espino-cerebelo, proyecta al nervio fastigio e interpósito, y ya vamos a ver también más adelante mayor detalle.
En cuanto a los hemisferios laterales, se denominan como parte del cerebro-cerebelo, y estas zonas laterales proyectan a los núcleos dentados. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es ir viendo cada una de estas áreas funcionales y principalmente cuáles son sus aferencias y eferencias para entender un poquito mejor el rol que cumplen, el rol funcional que cumple cada una de estas áreas, ¿sí? El cerebelo, entonces, en cuanto a sus aferencias, podemos decir que tiene aferencias encefálicas y aferencias medulares. Las aferencias encefálicas llegan de distintos sectores, ¿sí? Desde la corteza, ¿sí? Principalmente motora y somatosensitiva, llega la vía córtico-ponto-cerebelosa, ¿sí? Que van a arribar a los hemisferios cerebelosos principalmente. La vía olivocerebelosa se origina en las olivas inferiores y llega a todo el cerebelo, recibe estimulación del área motora primaria, los ganglios basales, la formación reticular y la médula espinal. Por otro lado, la vía vestíbulo-cerebelosa se origina en los núcleos vestibulares, también tiene parte de su aferencia originada en el aparato vestibular, y van a llegar al lóbulo flóculo-nodular y al núcleo fastigio, ¿sí? Las vías retículo-cerebelosa están originadas en la formación reticular del tronco encefálico y van a llegar a la vermis. Todas estas estructuras, entonces, o todas estas vías aferentes, van a tener, obviamente, una integración en estos lugares a donde llegan dentro del cerebelo y una respuesta motora, ¿sí? Que va a tener distinto tipo de características en base al lugar de donde se haya originado ese estímulo. En cuanto a las aferencias medulares, tenemos dos vías, la espinocerebelosa dorsal y la vía espinocerebelosa ventral, ¿sí? La vía espinocerebelosa dorsal se ubica dorsalmente, ¿sí? en la médula espinal, y recibe información de los usos musculares y órganos tendinosos de Golgi, receptores de la piel y articulaciones, es decir, que va a ser la que principalmente va a participar de la propiocepción, ¿sí? Ingresa al cerebelo por el pedículo cerebeloso inferior y va a terminar en la vermis y zonas cerebelosas intermedias homolaterales. Integran información de contracción muscular, grado de tensión de los tendones, posición y velocidad del movimiento y fuerza sobre las superficies corporales. La vía espinocerebelosa ventral en realidad recibe información del encéfalo y los generadores internos de patrones de la médula espinal, ingresa por el pedículo cerebeloso superior y acaba a ambos lados del cerebelo, a diferencia de la espinocerebelosa dorsal. Esta integra información de retroalimentación motora, más que todo, y además tenemos los haces espinoreticulares y espinoolivares que también envían aferencias al cerebelo para informar sobre distintos movimientos y la posición del cuerpo. Dentro de lo que es el circuito funcional en la corteza cerebelosa, es importante comprender que también se encuentra dividido en capas, como teníamos a nivel de la corteza motora, la corteza cerebral motora, ¿sí? Estas capas se pueden dividir en capa granular, capa de Purkinje y capa molecular. Particularmente por debajo de la capa granular se ubica la sustancia blanca del cerebelo, como puede verse en esta gráfica, y los núcleos profundos. Estos núcleos profundos van a ser lo que van a enviar la información de característica inhibitoria, ¿sí? Sobre las distintas vías, y va a ser, por tanto, la que va a tener que estar regulada en cuanto a su información, ¿sí? Tanto la información que recibe, que la estimula, como la que la inhibe. En cuanto a la información que la estimula, va a recibir dos tipos de fibras, las fibras trepadoras, que provienen desde las olivas inferiores, ¿sí? Y además las fibras musgosas, que van a proceder de distintas zonas de la corteza cerebral, ¿sí? Estas fibras lo que hacen es dar información para producir una retroalimentación justamente cuando se está produciendo el movimiento. Entonces aquí va a ser importante
que tanto las fibras trepadoras, que como dijimos, provenían de las olivas inferiores, como las fibras musgosas, estimulen la acción de estos núcleos que justamente son inhibitorios. ¿Para qué? Para regular el movimiento que ya ha sido desencadenado. Recordemos entonces que el cerebelo lo que va a hacer es regular el movimiento durante su ejecución para producir una correcta ejecución de este patrón motor, ¿sí? Sin embargo, hay una característica de las fibras trepadoras que no solo produce la estimulación de los núcleos, sino que también produce la estimulación de la célula de Purkinje. La célula de Purkinje se ubica en la capa que lleva su nombre, pero está más cerca de la superficie del cerebelo, y esta célula tiene la característica de producir potenciales que son inhibitorios sobre los núcleos cerebelosos. ¿Esto qué significa? Que dentro del mismo cerebelo se producen situaciones de inhibición lateral que permiten afinar la información que va a llegar a los núcleos. Es decir, que con cierto retraso también esta estimulación que se produce sobre los núcleos terminará produciendo señales de excitación e inhibición dentro de la misma estructura. Esto mantiene un equilibrio sobre los núcleos cerebelosos profundos y va a permitir la ejecución correcta de los movimientos. Sin embargo, la célula de Purkinje, que va a ser estimulada entonces, como dijimos recién, por las fibras trepadoras, no va a ser su única forma de ser estimulada, ya que también va a recibir estimulación que va a provenir de la sinapsis que realiza la fibra musgosa con la célula granular. ¿Por qué? Porque la célula granular, una vez que es estimulada por la fibra musgosa, termina conformando lo que se denominan estas fibras paralelas, que van a llegar hasta las células de Purkinje y también van a tener un efecto estimulador de esta célula. Entonces lo que podemos ver es que la fibra trepadora va a tener una influencia directa sobre el núcleo y sobre la célula de Purkinje, mientras que la fibra musgosa va a tener un efecto directo sobre el núcleo, pero un efecto indirecto, ¿sí?, sobre la célula de Purkinje a partir de la acción sobre la célula de la granulosa. Todo esto lo que determina es distintos niveles de control que ocurren dentro de la corteza cerebelosa, ¿sí?, y en la interacción de las distintas células para lograr un correcto movimiento, ¿sí? Esto es así que lo que se produce entonces es distintos estímulos que van a ir actuando sobre las distintas células para producir un correcto movimiento y una correcta ejecución durante el movimiento, ¿sí? Además de esto, hay que tener en cuenta que las células de Purkinje reciben la influencia también de dos células que tienen característica inhibitoria, como son la célula del cesto y la célula estrellada, ¿sí? Ambas células son de característica inhibitoria y van a actuar directamente sobre la célula de Purkinje. Fíjense que se ubican en la capa molecular. Todas estas entonces inhibiciones laterales que se van produciendo a nivel de la corteza en cada una de sus capas y estimulaciones también va a ir determinando entonces ese correcto procesamiento de la información, ¿sí? Algo importante también es que las células o las fibras trepadoras producen un tipo de descarga de potencial que se denomina descarga compleja. Esta descarga compleja está constituida por un solo impulso que genera un potencial de acción prolongado y que luego ese potencial se va volviendo potenciales secundarios que van perdiéndose en el tiempo y se van volviendo cada vez más débiles, ¿sí? Eso lo que hace entonces es mantener una estimulación en el tiempo y marcar el momento, digamos, en el cual esa fibra trepadora ha producido el potencial de acción. En cambio, las fibras musgosas producen un potencial de descarga simple, ¿sí?, que va a actuar
también sobre las células granulosas, y de la misma manera, a través de potenciales simples o descargas simples, van a ir estimulando a esta célula de Purkinje. Es decir que la diferencia del potencial fuerte, digamos, y que se mantiene en el tiempo de la fibra trepadora con el producido por la fibra musgosa, es que para estimular a la célula de Purkinje, la fibra trepadora requiere menos tiempo que la fibra musgosa. Esto porque sobre la célula de Purkinje tienen que confluir gran cantidad de estímulos provenientes de las células granulares para que se desencadene la respuesta, mientras que la fibra trepadora en eso es más directa. Todo esto entonces lo que va a hacer es generar respuestas de distinto tiempo, ¿sí?, que van a ir regulando este circuito de la mejor manera para producir el patrón motor como corresponde. En cuanto a las eferencias que van a emitirse desde los distintos sectores del cerebelo, lo que podemos decir es que las eferencias provenientes del espinocerebelo medial provienen de la dermis y atraviesan los núcleos fastigios, ¿sí? Esta eferencia en su camino irá a regiones vulvares y pontinas, ¿sí?, y al troncoencéfalo, trabajando con el aparato vestibular y los núcleos vestibulares. Por tanto, lo que va a hacer es participar principalmente de la regulación de actitudes corporales. En cambio, el espinocerebelo lateral participará principalmente de lo que son movimientos finos en las manos y los dedos. ¿Y cómo es que produce esto? Bueno, las eferencias provendrán de las zonas intermedias de los hemisferios, ¿sí?, las zonas cercanas al vermis, atraviesan el núcleo interpósito, en este caso, y en su camino irán al tálamo, ¿sí?, núcleos ventrolateral y ventral anterior, y a la corteza cerebral, núcleo rojo, formación reticular y ganglios basales. De esa manera coordinará las contracciones recíprocas de músculos agonistas y antagonistas para manejar principalmente los músculos ubicados en las porciones periféricas de los miembros. Además, compara el movimiento deseado con el movimiento real para hacer ajustes. Esto es un rol muy importante que tiene el cerebelo. Por otro lado, las eferencias provenientes del cerebelo, ¿sí?, serán las provenientes de los hemisferios laterales, ¿sí?, del cerebelo, atravesarán el núcleo dentado, ¿sí?, en su camino al tálamo, al área motora primaria, al área premotora, perdón, motora suplementaria, la sensitiva primaria y el núcleo rojo. Entonces aquí lo que hará, en base también a su eferencia, será coordinar actividades motoras sucesivas puestas en marcha por la corteza cerebral, ¿sí?, la planificación de movimiento secuencial y la sincronización. Esto es importante, ya que esta zona lo que hace es establecer la imagen motora de los movimientos que se van a realizar, anticipando al movimiento en unas décimas de segundo. Entonces, la interacción entre el cerebro-cerebelo y el espinocerebelo lateral, lo que harán será justamente producir la imagen motora y luego la comparación del movimiento realizado con el que se proyectó que se debía realizar para hacer correctamente la ejecución del movimiento, ¿sí? Las eferencias del vestíbulo cerebelo en realidad tienen que ver más que todo con el mantenimiento del equilibrio y la postura, como ya hemos visto en otras charlas, y estas eferencias provienen del lóbulo flóculo-nodular, atraviesan el núcleo fastigio, ¿sí?, y van a proyectarse a los núcleos vestibulares, que también reciben sus aferencias desde el aparato vestibular, ¿sí?, y entonces su rol principal va a estar en el mantenimiento, ¿sí?, del equilibrio de la postura por el agonismo sobre la médula espinal y tronco encefálico para actuar sobre la musculatura axial y extraocular. Ahora vamos a hablar de los ganglios basales. Estos núcleos se ubican en la profundidad de la corteza o del cerebro, ¿sí?, y se encargan, como ya hemos dicho anteriormente, principalmente de los procesos involucrados en la iniciación del movimiento y también en la correcta ejecución de los mismos, ¿sí?
Estos están formados principalmente por el cuerpo estriado, conformado por el núcleo caudado y el putamen, ¿sí? Que va a recibir aferencias desde la sustancia negra en la parte compacta. De ahí, de este cuerpo estriado, va a estar en íntima relación con el globo pálido, ¿sí? La sustancia negra, pero en la parte reticular, que se encuentra en esta zona, ¿sí? La cual va a estar en continuo intercambio con el núcleo subtalámico, ¿sí? Todas estas estructuras que conforman los ganglios de la base tendrán o recibirán aferencias desde la corteza y emitirán sus eferencias hacia el tálamo y colículos superiores para justamente producir una retroalimentación y una estimulación para producir la ejecución del movimiento, como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las aferencias que van a llegar hacia los ganglios de la base? Fíjense que en el título dice, bueno, las aferencias que llegan al cuerpo estriado, justamente porque todas las aferencias que llegan a los ganglios de la base primero pasan por la primera estación, que es el cuerpo estriado. Recordemos que el cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado y el putamen, ¿sí? Entonces fíjense cómo todas las aferencias de distintas zonas corticales y también desde la sustancia negra van a llegar a estos núcleos, ¿sí? Aquí van a llegar aferencias desde áreas de asociaciones del lóbulo frontal, parietal, corteza temporal, insular y singular, ¿sí? Este cuerpo estriado está dividido de acuerdo a su función en bandas rostrocaudales, es decir, que tienen una representación de ciertas regiones específicas para ejecutar los movimientos, ¿sí? Entonces, es importante considerar que no es lo mismo los estímulos que van a llegar a cada una de estas zonas, ¿sí? Y las neuronas del cuerpo estriado reciben justamente estímulos excitatorios de axones colaterales de las vías corticales, ¿sí? Corticales, corticotalámicas y corticoespinales, ¿sí? Aquí la relación es de 1 a miles, es decir que hay una gran cantidad de estímulos, ¿sí? Que se integran en las neuronas que se ubican en el cuerpo estriado, ¿sí? También reciben estímulos por interneuronas provenientes de los núcleos intralaminales del tálamo y de la sustancia negra compacta, ¿sí? Cuyo neurotransmisor es la dopamina. La sumatoria de estímulos va a desencadenar la activación de la neurona espinosa del cuerpo estriado y esto se asociará a la ejecución del movimiento, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver que tenemos dos vías, ¿sí? Esta es una explicación simple del sistema, pero en la vía directa, cada vez que se produzca la estimulación del cuerpo estriado, se producirá la ejecución del movimiento. ¿Mm? Esta es la vía simple que les comentaba recién, donde la estimulación que proviene de la corteza, a través del glutamato como agonista, va a producir la estimulación del caudado y el putamen, ¿sí? El cuerpo estriado, entonces, también tiene una gran convergencia de neuronas, ¿sí? Hacia las zonas donde van a producir su sinapsis o su segunda sinapsis, ¿sí? Que estas zonas van a ser la de la sustancia negra pars reticulata, ¿sí? Que va a producir una inhibición, ¿sí? A través de el neurotransmisor dopamina sobre los colículos superiores, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que todas estas vías, muchas de ellas son de descarga tónica, ya lo vamos a ver enseguida, no lo he incorporado en esta diapositiva para no generar confusiones, pero sí para ir entendiendo que aquí los juegos de inhibiciones de una inhibición terminan generando una respuesta positiva, ¿sí? A la cuestión tipo matemática, negativo por negativo igual a positivo, bueno, aquí funciona de una manera semejante, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta que el cuerpo estriado va a producir la liberación a través de neuronas GABAérgicas del neurotransmisor GABA, ¿sí? Y el GABA va a producir la inhibición sobre la sustancia negra parreticulada y el globo pálido interno. La particularidad es que el globo pálido interno
también va a producir una inhibición sobre el tálamo, ¿sí? Entonces, estas conexiones van a permitir liberar justamente las conexiones que permiten la ejecución de los movimientos, ¿sí? Como el globo pálido interno y la sustancia negra reticular tienen actividad tónica, es decir, que este estímulo que está aquí y este estímulo que está aquí son tónicamente producidos por las neuronas que se ubican en el globo pálido de la sustancia negra, normalmente el colículo superior se encuentra inhibido y el tálamo se encuentra inhibido para liberar su acción. ¿Sí? Esto es una primera cuestión importante a comprender para que después no se generen confusiones. Entonces, ¿qué va a generar que el cuerpo estriado produzca un neurotransmisor inhibidor que vaya a inhibir la inhibición tónica que se produce sobre el colículo superior y sobre el tálamo? Y bueno, que se liberen el tálamo y el colículo superior para poder ejecutar su acción y liberar sus neurotransmisores. ¿Qué particularidad tienen los colículos superiores y el tálamo? Que reciben aferencias de otras zonas, ¿sí?, de la corteza cuando se quiere producir la ejecución del movimiento. Entonces, el estímulo que se está produciendo acá sobre el tálamo y sobre el colículo superior y la inhibición de este estímulo que se está produciendo por la liberación tónica de las neuronas ubicadas en el globo pálido de la sustancia negra, al producirse la inhibición de esta inhibición, esta estimulación va a quedar liberada. Entonces, por eso es que yo pongo en esta frase inhibición de una inhibición para que haya movimiento. El efecto neto de las aferencias excitatorias que alcanzan el cuerpo estriado es inhibir la inhibición tónica de las neuronas del globo pálido interno y la sustancia negra reticular, lo cual produce la generación del movimiento. No se preocupen si a este punto no ha quedado del todo claro, porque vamos a volver a reforzarlo en las diapositivas que continúan con las vías directas e indirectas. Aquí hemos hablado entonces de las aferencias al cuerpo estriado, para tener en cuenta que lo que se produce, ¿sí?, es la respuesta de continuidad hacia, o la respuesta para producir el movimiento. Perdón, esto dice aferencia del cuerpo estriado, debería decir eferencias de los ganglios de la base. El circuito neuronal para la producción del movimiento tiene las siguientes características, ¿sí?, que es lo que estábamos viendo recién. Normalmente, el globo pálido, ¿sí?, se encuentra tónicamente inhibiendo la acción del tálamo, que recibe estimulación excitatoria de otros lugares, y que justamente también produce un agonismo excitatorio sobre la corteza motora para producir el movimiento. Entonces, ¿qué es lo necesario que se produzca para que se genere la ejecución del movimiento? Que esta inhibición esté inhibida, ¿sí? Como esta inhibición normalmente siempre se produce porque es tónica, ¿sí?, la del globo pálido, es necesario que un estímulo produzca una inhibición de esta liberación del neurotransmisor inhibidor. ¿Esto cómo se produce? Cuando llega la estimulación proveniente de la corteza, ¿sí?, premotora principalmente, y que actúa sobre el estriado. ¿Por qué? Porque recordemos que la acción sobre el estriado produce la liberación de GABA, que va a inhibir la inhibición tónica que se producía sobre el tálamo. Entonces, de esta manera, esta vía va a quedar liberada, ¿sí?, y la estimulación o el pedido de ejecución de un movimiento que proviene de la corteza y llega al tálamo va a quedar libre para producir la ejecución del movimiento. Entonces ahí tenemos cómo ocurren los cambios en el reposo y cuando se produce la excitación. En cuanto a la vía directa, lo que podemos decir es que es la relación que justamente permite la ejecución del movimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que en este punto la corteza motora estimula al caudado y al putamen. Lo mismo pasa con la estimulación que provenga desde la sustancia negra en su parte compacta.
Esto lo que va a hacer es liberar un neurotransmisor inhibidor, ¿sí?, de manera temporal, ¿sí?, o transitoria, que va a inhibir la liberación tónica, ¿sí?, que normalmente está produciendo el globo pálido interno sobre el tálamo, y por tanto deja liberado, es decir, que esto se corta, y deja liberado al tálamo para que ejecute, a través de vías glutamatérgicas, el movimiento por la estimulación de la corteza frontal. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que la inhibición de la inhibición permite la ejecución del movimiento. ¿Qué pasa con la vía indirecta? La vía indirecta es una vía de control, ¿sí?, de regulación de la acción de la vía directa. Entonces, si la vía directa se encargaba o ocupaba de producir la liberación, por decirlo de alguna manera, del movimiento, la vía indirecta se ocupará de impedir la ejecución del movimiento, ¿sí? Esto se va a producir a través de la influencia de también la liberación de ciertos neurotransmisores de manera tónica por el núcleo subtalámico, ¿sí?, que tiene la particularidad de que a través de neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, produce la estimulación del globo pálido interno. Recordemos que el globo pálido interno lo que hacía era inhibir tónicamente a el tálamo. Entonces, de esa manera se limita el movimiento. Sin embargo, esta vía de control tiene un doble juego de regulación, ¿sí? Entonces, el equilibrio en base al tipo de movimiento que se quiere hacer y también la correcta ejecución del mismo y demás, va a determinar que vaya a predominar una vía más que la otra durante la ejecución del movimiento, ¿sí? La forma más simple por ahí de entender esto es pensarlo todo como un proceso que se da junto, ¿sí? La corteza cerebral va a estimular caudado y putamen, y caudado y putamen van a producir, ¿sí?, esto a través de la liberación de glutamato, va a producir a nivel de caudado y putamen la liberación de GABA, ¿sí? Esta liberación de GABA lo que va a producir es que justamente vaya a actuar sobre el globo pálido interno, pero también sobre el globo pálido externo. La acción sobre el globo pálido externo, que es parte de la vía indirecta, va a producir una inhibición, ¿sí?, de la inhibición tónica que en general produce el globo pálido externo sobre el núcleo subtalámico. Entonces, de esa manera, nuevamente al inhibir una inhibición, se va a quedar liberada la acción del núcleo subtalámico para producir una regulación del estímulo que va a llegar por la vía directa para producir el movimiento. Asimismo, el globo pálido interno, tónicamente, también inhibe el globo pálido externo al globo pálido interno. Entonces, fíjense que la vía indirecta puede inhibir o estimular tónicamente al globo pálido interno, y entonces este juego de autorregulación quedará principalmente influenciado por la correcta o no ejecución del movimiento en el momento adecuado, y todo vendrá obviamente influenciado por los estímulos provenientes de la corteza motora y también de la sustancia negra. Fíjense que la sustancia negra en su parte compacta tiene la particularidad de poder estimular liberando dopamina, pero actuando sobre receptores D1 a la vía directa, pero puede producir una inhibición que va a actuar sobre la vía indirecta cuando actúa sobre receptores D2 esta dopamina. Entonces fíjense que la sustancia negra en su parte compacta puede producir principalmente la ejecución de, el movimiento, ¿sí? Fíjense que ambos estímulos están orientados a facilitar que se produzca el movimiento. Y es por esto que los pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo, que tienen un déficit de dopamina por ausencia o por pérdida de las
neuronas de la sustancia negra. Lo que tienen es una incapacidad para iniciar los movimientos, ¿sí? Porque justamente lo que está faltando en este sistema y en este circuito es la influencia facilitadora de la ejecución de los movimientos que tiene la sustancia negra al actuar, estimulando la vía directa e inhibiendo la vía indirecta. Por otro lado, las funciones encefálicas no motoras de los ganglios de la base incluyen su participación en lo que es el asa oculomotora, el asa prefrontal y el asa límbica. ¿Sí? El asa motora es la que hemos estado hablando, pero el asa oculomotora tiene la particularidad de que la corteza parietal posterior y prefrontal va a estimular o va a actuar sobre el núcleo caudado, ¿sí? Principalmente sobre el cuerpo. De ahí va a actuar sobre el globo pálido, segmento interno, la porción reticular de la sustancia negra, y de ahí va a actuar sobre los núcleos medio dorsal y ventral anterior. Esto lo que va a permitir es modular la actividad de los campos oculares frontales, principalmente. Por eso es que va a actuar sobre los campos oculares frontales, como decía recién, y el campo ocular suplementario. Por otro lado, en cuanto al asa prefrontal, la influencia de la corteza prefrontal dorsolateral sobre el núcleo caudado anterior, el globo pálido segmento interno y la porción reticular de la sustancia negra, producirán el estímulo sobre los núcleos medio dorsales y ventrales anteriores para, en el asa prefrontal, regular la iniciación y terminación de los procesos cognitivos como la planificación y también la memoria de trabajo y atención. Por otro lado, también los ganglios de la base tienen una participación en lo que se denomina el asa límbica, ¿sí? Actuando sobre la corteza singular anterior y órbito frontal, y esto se da porque estímulos de la amígdala, hipocampo, corteza órbito frontal, singular anterior y temporal, producirán una estimulación sobre el cuerpo estriado ventral. De ahí actuará sobre el globo pálido ventral, el núcleo medio dorsal, para generar un loop que va a participar de la regulación del comportamiento emocional y la motivación. Esto, bueno, aunque son vías que están recientemente descritas y que cada vez se conocen más su participación y roles funcionales en distintas funciones del control producido a nivel de nuestro cerebro, es importante conocer su existencia y principalmente cuál es el rol funcional de los ganglios de la base en funciones que no son motoras. Para finalizar, un breve resumen de lo que hemos visto. El cerebelo entonces recibe aferencias desde las regiones cerebrales que se ocupan de planificar e iniciar los movimientos, como así también de los sistemas sensitivos que controlan el curso de los movimientos. La información recibida permite que el cerebelo compare el movimiento que se intenta con el real para disminuir el error motor. El circuito motor del cerebelo consta de fibras trepadoras que ascienden desde la oliva inferior para hacer contacto con las células de Purkinje. La información que llega a las fibras trepadoras modula la eficacia de la información que llega a las fibras paralelas de las células granulares, que recibe información del movimiento que se quiere hacer a través de las fibras mucosas. Las eferencias cerebelosas se proyectan desde los núcleos cerebelosos profundos a todos los orígenes de las neuronas motoras superiores. El sistema de los ganglios basales forma un asa que se origina en casi todas las áreas de la corteza cerebral y termina después de una gran convergencia en los ganglios. Sobre las neuronas motoras superiores, en el área motora primaria, motora y en el colículo superior. El asa de los ganglios basales que regula el movimiento lo hace por un proceso de desinhibición, que es el resultado de la interacción seriada en el interior del circuito de los ganglios de dos neuronas GABAérgicas, es decir, una inhibición de una inhibición, como vimos recién.
Además, los circuitos internos de los ganglios de la base modulan la amplificación de las señales que se transmiten al asa, y esto es importante porque en realidad recordemos que las aferencias llegan principalmente de las áreas corticales, y luego los circuitos internos en realidad son todos los que participan dentro de lo que son las vías directa e indirecta para regular, ¿sí?, o amplificar las señales que justamente van a permitir o no que se desencadene el movimiento. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. La bibliografía de cabecera para estos temas ha sido el libro de Fisiología Médica de Guyton y Hall, como así también el libro de Neurociencia de Purves. Así que, bueno, les mando un saludo y espero que les haya sido de utilidad la charla. Muchas gracias.